Bueno, buenos días a todos. Estábamos abordando algunos minutos para comenzar, para que se sumara más gente. Así que ahora sí, ya vamos a dar inicio a este webinar. Por supuesto que agradecerles que participen y agradecer especialmente a Aguada Park por invitarnos nuevamente a participar de este ciclo de Aguada Talks. Nuevamente nos convoca la normativa tributaria y legal para trabajadores extranjeros que trabajan para empresas usuarias de Zona Franca. En septiembre de 2019 ya habíamos realizado una charla presencial en Aguada con un contenido bastante similar ante el incremento que teníamos de consultas que recibíamos de empresas usuarias del régimen de Zona Franca que estaban relocalizando personal extranjero hacia sus oficinas en Uruguay. Desde septiembre del 19 a la fecha muchas cosas han sucedido. En nuestro país tuvimos un cambio de gobierno que promueve abiertamente la captación de extranjeros que vengan a radicarse e invertir en Uruguay. En Argentina, que probablemente es el mercado que más hoy en día nos está afectando en este tema, hubo un movimiento político contrario al que tenemos en nuestro país, más restricciones financieras, cambiarias, multiplicidad de tipos de cambio, obligación de liquidación de divisas en la prestación de servicios, impuestos sobre la prestación de servicios, incrementos sobre la tasa de bienes personales, y ahora la amenaza de la creación de un nuevo impuesto a las riquezas. Es un poco el combo de medidas que incentivan a los nacionales argentinos y a las empresas argentinas a mirar Uruguay como un lugar donde relocalizarse. Y por último, todo lo que ha tenido que ver con el COVID-19, en primera instancia una gran incertidumbre, pero el manejo adecuado que ha venido realizando el gobierno y el país del tema, al final del día parecería ser que se convierte en un activo intangible al momento de vender el país al exterior y de tratar de captar inversión extranjera hacia nuestro país. Prueba de ello es que hace unos días veíamos que la publicación Business Insider hacía un listado de los 20 países a donde vivir después de la pandemia, y Uruguay está en la segunda posición en ese listado. Hoy es claro que hay un movimiento migratorio intenso hacia nuestro país, y no solo de personas físicas, sino también de empresas que buscan relocalizarse en Uruguay sus actividades para servir al resto del mundo. El régimen de Zona Franca seguramente es uno de los ganadores en este movimiento empresarial, y va a enfrentar sin duda nuevos desafíos que los reguladores van a tener que estar atentos, y los asesores también, para tratar de mantener su atractivo. Los plazos en la aprobación de los proyectos de inversión y las autorizaciones, es importante que se trabaje sobre eso y rever dichos plazos. Los porcentajes de personal extranjero sobre el personal local quizás sea uno de los temas, si bien hoy en día tenemos una flexibilización de 50 y 50, quizás este aluvión de empresas del exterior que traen gente también a trabajar acá requiere alguna flexibilización mayor. El teletrabajo en el régimen de Zona Franca abrió una gran puerta, y hoy en día quizás sea un camino que también se deba explorar si se va a permitir hacia el futuro mantener esta situación de teletrabajo. Y hasta posiblemente, y acá capaz que siendo muy optimista, hasta los propios explotadores tengan y empiecen a enfrentar problemas de locación ante la llegada de nuevos interesados en operar en el régimen. Vamos a comenzar el webinar con un análisis que va a hacer la contadora Cecilia Ricciardi sobre el tratamiento tributario de las partidas remunerativas que recibe el personal extranjero. Luego vamos a repasar conceptos de residencia legal, fiscal y ciudadanía, para terminar con el análisis de algunas situaciones prácticas y algunas recomendaciones a tener en cuenta. Sin más, le cedo la palabra a Cecilia Ricciardi, socia de Andersen Tax & Legal, especialista tributaria y encargada de la oficina de nuestra firma en Aguada Park. Buenos días, bienvenidos a todos, es un gusto recibirlos. Bueno, como empezaba Juan, vamos a centrar nuestra charla en lo que respecta a los empleados extranjeros de una empresa en Zona Franca. Voy a compartir la presentación. Un segundo. Bien. Perfecto. Bueno, un poco Juan ya comenzaba hablando de
de las constantes consultas que hemos tenido, obviamente todos los profesionales, para mirar sus empresas a Uruguay, y sobre todo en zona franca, y bueno, específicamente con el contexto económico que vivimos en la región y en Argentina. Empezamos, Juan ya más o menos lo dijo, consideraciones de las formalidades de los empleados extranjeros, tributación del salario extranjero, residencia fiscal, residencia legal y ciudadanía, que son temas importantes, conceptos importantes que debemos considerar a la hora de contratar empleados extranjeros en zona franca. Y después vamos a hablar de lo que es la tributación como residente fiscal, que esto va a afectar al empleado extranjero que se viene a vivir a Uruguay y por supuesto puede llegar a tener otras rentas fuera de lo que es el sueldo de zona franca. Acá tenemos el marco normativo. Y bueno, arrancamos haciendo un breve resumen de las exigencias que tienen las empresas de zona franca debido al régimen, en lo que tiene que ver con los empleados. La actividad general de zona franca tiene un mínimo del 75% debe tener un mínimo del 75% de empleados nacionales uruguayos, ¿bien? Con ciudadanía uruguaya natural o legal. Por otro lado, tenemos otro mínimo que es más flexible para las empresas que tienen actividad de servicios. Ese mínimo es de 50%, o sea que podemos tener la mitad de empleados nacionales uruguayos y la otra mitad de empleados extranjeros. Para la parte del 50% de reducción de servicios, debemos hacer una solicitud específica al área de zona franca, que fácilmente, se consigue fácilmente, es un trámite sencillo que se hace en el área, pudiendo explicar, por supuesto, las razones de esta reducción de porcentaje inicial. Después vamos a hablar más adelante, pero lo que es importante acá es tener claro lo que definimos como ciudadanía uruguaya. ¿Bien? La natural la tenemos claro, pero la legal ahí tiene sus bemoles que es importante tenerlo en cuenta. Otras formalidades respecto a la contratación de un empleado extranjero, pero bueno, también lo podemos tener de un empleado nacional, pero estamos focalizando en el extranjero. El plazo del contrato que le vamos a contratar en la empresa. ¿Esto por qué? Porque esto define los permisos migratorios que tenemos que considerar a la hora de contratarlo. Permisos migratorios hablo de permisos temporales o permisos más permanentes como la residencia y la cédula de identidad, ya que las empresas están obligadas por normativa legal a estar que sus empleados tengan una aprobación migratoria para poder trabajar. Luego, en realidad, el alta del empleado en lo que es la planilla de trabajo y BPS, la puedo hacer con cualquier documento de identidad, es decir, no necesito la cédula de identidad. Entonces quiere decir que el trámite migratorio, va paralelamente, lo puedo ir ingresando. Entonces, si yo ya quiero tenerlo como una planilla de trabajo, lo puedo hacer como empleado extranjero con su documento de identidad extranjero, y después, cuando obtenga la cédula de identidad, si la va a obtener, lo voy a modificar en los datos de BPS. Un tema interesante, que ahora lo vamos a ver más adelante, es lo que tiene que ver con la cobertura de salud. ¿Qué significa? Un empleado aporta dentro de su salario al BPS, y eso incluye aportes jubilatorios y también incluye el aporte al FONASA, que es el Seguro Nacional de Salud, que es lo que le permite al empleado tener cobertura en las mutualistas. Entonces, como existe la opción de para un empleado extranjero no realizar aportes al BPS, que ahora le vamos a ver más adelante, tenemos que tener en cuenta que si no opta por aportar al BPS, no va a tener una cobertura automática con sus aportes, o sea, el FONASA. Va a tener que pensar su cobertura social individualmente por su parte, o acordarlo con la empresa que lo contrata dentro del contrato de trabajo. Ahora un poco para ir aclarando lo que son los beneficios de los empleados extranjeros, me gustaría explicarles un pantallazo de lo que son los aportes en general sobre un sueldo. Un sueldo se divide, los aportes que se hacen sobre la remuneración se dividen en dos grandes conceptos. Los aportes al BPS, como ya nombré, que son los aportes jubilatorios, FONASA y FRL, que dependerá del FONASA porque varía entre un 4,5 y un 8%, pero más o menos es un 22-23% sobre el sueldo nominal. Y después tenemos lo que es el impuesto a la renta de las personas, por los ingresos que reciben como dependientes, ingresos de salario.
Y ahí tenemos el impuesto a la renta de persona física general, que es para cualquier uruguayo, para cualquier sueldo, que va de las tasas del 0 al 36%. Tiene un mínimo imponible que está más o menos en el entorno de 33.000 pesos. ¿Qué sucede con el personal extranjero? El personal extranjero de zona franca tiene el beneficio que le da el régimen específico de zona franca de optar por no aportar al BPS. O sea, esta primera parte que hablaba, que graba los sueldos, que es el BPS, el extranjero puede optar por no aportar, porque perfectamente puede seguir aportando su jubilación en su país de origen o lo que sea, pero bueno, acá Uruguay le da la posibilidad en zona franca de no aportar al BPS. Un tema importante es que si el extranjero opta por no aportar al BPS, tiene que dejarlo por escrito a la empresa, o sea, tiene que dejar una carta firmada en la cual la empresa lo tenga como respaldo, porque es la forma de que la empresa puede responder ante cualquier situación de inspección o lo que sea, que no está realizando los aportes al BPS por ese empleado, porque ejerció la opción que nos da la ley de zona franca. Luego, la otra parte que grava el sueldo, que son los impuestos a la renta, la normativa fiscal de impuesto a la renta de personas físicas, lo que hizo fue acompañar este beneficio que da el área de zona franca y decir, bueno, perfecto, al personal extranjero que optó por no aportar al BPS, le voy a dar la opción de aportar el IRPF, en realidad el impuesto a la renta no residente es una tasa que es el 12%. Es decir, en vez de aportar el IRPF, que va desde el 0 al 36%, yo puedo aportar solamente, por impuesto a la renta, una tasa flat del 12% sobre todo mi sueldo. ¿Bien? Acá la condición que nos pone la normativa fiscal es que esas actividades por las cuales me están pagando ese empleado extranjero se realicen en zona franca, se pueden realizar parcialmente en el exterior, es decir, que si es, por ejemplo, un cargo de una persona que trabaja en zona franca, pero tiene que viajar al exterior por temas comerciales o lo que sea, también por todo eso puede pagar el 12%. Y lo otro que me dice es que tengo que tener, que una vez que lo elija, lo tengo que elegir durante 3 años. Otro tema importante, ahora vamos a hacer un resumen de todas las condiciones que necesito para optar el 12%, es que hoy en día los usuarios de zona franca tienen la posibilidad de prestar los servicios que ya prestan a usuarios de zona franca o el exterior a usuarios, a empresas que no se encuentran en zona franca, es decir, a empresas en territorio no franco. Por ejemplo, si una empresa que presta servicios de mantenimiento de software lo presta al exterior, también lo puede prestar a un contribuyente de IRAE fuera de zona franca. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un empleado extranjero que realiza tareas destinadas a ese cliente que no está en zona franca, por ese empleado no se puede optar el 12%. O sea, el empleado no tiene el beneficio de pagar el 12%, sino que tiene que ahí pagar IRPF por ese sueldo que recibe, ya que realiza toda su actividad para un cliente que no está en el exterior ni que está en zona franca. Obviamente acá se pueden plantear varias dudas, porque yo tengo un empleado que puede trabajar para un cliente en zona franca, para un cliente en el exterior, y también para un cliente que no está en zona franca. Y bueno, ahí se deberá determinar qué parte de su sueldo está relacionado a la actividad del cliente fuera de zona franca, y en función de eso se harán los aportes relacionados. Entonces, como resumen, de condiciones para acceder al beneficio del pago fijo del 12%, tenemos que primero, no poseer la nacionalidad uruguaya, o sea, ser extranjero. Segundo, haber optado previamente por no aportar al BPS. Tercero, que la actividad se preste en zona franca o parcialmente en el exterior. Y bueno, y cuarto, no puedo formar parte de servicios prestados a territorio no franco. Acá, bueno, preparar una lámina que habla de trabajador para cliente de zona franca del exterior, está ok, trabajador en oficina de zona franca y viaja al exterior, está ok, y trabajador para clientes de territorio no franco, ahí no puedo optar por el 12%. Algunos datos de interés que les anoté por acá: el mínimo imponible para el IRPF que
que por escalas de tasas de 0 a 33% es de 31.633 pesos. Quiere decir que si yo gano eso, no pago nada de IRPF y pago solamente BPS, para tenerlo en cuenta. Acá un tema que, bueno, que capaz que cada uno lo va a tener que analizar individualmente, es que existe un punto de equilibrio de un sueldo nominal que lo que me hace es que sea lo mismo pagar IRPF o pagar IRNR al 12%, que son más o menos 99.500 pesos, 2.300 dólares al día de hoy. Obviamente esto varía, porque varían las escalas, varía el dólar, pero bueno, para tener una idea. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, hice la opción de no aportar al BPS, porque me sirve, porque no me interesa aportar al BPS, después tengo que ver, con esa opción que hice, me abre la ventanita de usar el 12% de impuesto a la renta. Pero si no me sirve, porque capaz que me agrava todo mi sueldo al 12%, me sirve ir al IRPF que me agrava una tasa más baja. Porque en realidad voy escalando de diferentes tasas del 0 al 36%, va del 10, etcétera, etcétera. Entonces, de repente me puede servir. Esto, obviamente, lo tiene que analizar individualmente cada uno. Pero bueno, me parecía interesante comentarlo. Otras consideraciones también importantes en lo que es el sueldo de extranjeros, bueno, el 12% lo retiene la empresa de zona franca. A veces en general se fija un importe anual que se paga en forma líquida, se va a tener que hacer el grossing up para tomar en cuenta a lo que grabar el 12%. Y bueno, y después están todas las otras partidas que puede recibir un empleado, que no son en efectivo, sino que son en especies, y que es importante tener en cuenta cómo se graba para el impuesto, o sea, para este caso de extranjeros. Y sobre todo para el caso del 12%, que no es tan común, ¿no? Entonces yo, en realidad, soy un extranjero, opté por no aportar al BPS, voy en camino de aportar el 12% sobre todo lo que recibo, y bueno, y recibo también, por ejemplo, no sé, la empresa me alquila mi casa, la empresa me da un auto para usar, recibo bonos, y acá más o menos hicimos un cuadrito con la información de cómo tocar. ¿Qué pasa? Me dan la vivienda y me la dan en especie, la tengo que considerar para el 12%. Pero no tengo que considerar el monto exacto que me pagan de alquiler por eso, sino que tomo en cuenta un ficto, que son 10 bases fictas que en realidad se van actualizando y ahora son 11.980 pesos. O sea que tengo que pagar un 12% sobre esos casi de 12.000 pesos. Tampoco es un importe importante porque de repente puedo tener un alquiler bastante importante que me esté pagando la empresa y no pago el 12% sobre eso, sino que sobre ese ficto. La empresa me da un vehículo que lo utilizo. Yo personalmente, bueno, se considera que es una partida obviamente salarial, es en especie, entonces lo tengo que grabar. Lo tengo que grabar al 12%, pero ¿cómo lo grabo? Lo grabo también por un ficto. Consideramos el costo de compra de ese inmueble y le hacemos un 2,4 por 1000 sobre ese valor y sobre eso aporto el 12%. Después es muy común los bonos y gratificaciones en efectivo que se reciben. Esto es dinero en efectivo que recibo como contrapartida de mi relación laboral, pago el 12% como pago mi sueldo desde el primer pago. Acá hay una diferencia en el caso de lo que es el BP, en realidad los aportes jubilatorios, que ahí en realidad puedo empezar a pagar desde la tercera vez, o sea, a partir de la tercera vez que lo recibo, porque es un tema de considerar habitual y permanente, pero esto para aportes al BPS. Para el impuesto a la renta, ya sea IRPF o IRNR, desde la primera vez que recibo una gratificación en efectivo, yo tengo que pagar. Y si opté por el 12%, pago el 12% sobre lo que recibo. Después también está el caso de que puedo recibir participaciones en acciones con algún bono, o sea, la forma de pagar en vez de en efectivo es con participación en acciones. Bueno, también eso sigue el mismo criterio y pago el 12% sobre el monto ese que recibí. Cobertura médica, que seguramente un extranjero que haya optado por no aportar al BPS y bueno, y siga con el 12%, es muy común que la reciba. Entonces, bueno, es un beneficio que recibo de la empresa en especie, y ahí lo tengo que grabar al 12%. Esto más o menos un resumen, pueden surgir consultas de esto, y por supuesto la iremos viendo al final. Ahora,
paso a Juan, que es importante que les hable de lo que significa la ciudadanía, la residencia legal, y bueno, y después la residencia fiscal, que van a ver por qué es tan importante que lo queremos comentar. Bueno, cuando un extranjero ingresa al país, naturalmente lo hace en condición de turista en una primera instancia, ¿no? Luego, si ese extranjero viene a trabajar, deberá de recorrer algún procedimiento formal para poder estar incluido dentro de la planilla de trabajo de la empresa. Una de esas situaciones, o una de esas causales por las cuales puede ingresar y trabajar en una empresa, es por estar en un proceso, iniciar el proceso de obtención de la residencia legal en nuestro país, que podrá ser una residencia temporaria, si es hasta un plazo de 2 años, en la estadía que piensa estar en el Uruguay trabajando, o si va a exceder los 2 años, podrá tramitar una residencia legal permanente. O en el caso de que el extranjero venga por algún tema puntual y que el lapso de tiempo en el cual se va a desarrollar esa actividad no exceda los 180 días, puede ingresar bajo el régimen de lo que se llama la hoja de identidad provisoria. Esto es una forma más rápida y más ágil de permitir que un trabajador extranjero venga temporalmente a trabajar a nuestro país. Respecto a la residencia permanente, existen 2 mecanismos. Un mecanismo es lo que se llama el régimen general, que implica un trámite ante la Dirección Nacional de Migraciones, que aplica a todos los extranjeros que no son nacidos en América del Sur, ¿ah? Deben de presentar ante la Dirección Nacional de Migraciones sus antecedentes penales, partida de nacimiento, la justificación de sus medios de vida en nuestro país, que va a ser naturalmente el contrato de trabajo con el cual están viniendo, carnet de salud y probar su ánimo de permanencia en Uruguay, que si vienen a trabajar va a ser un elemento fácil de probar esta permanencia en nuestro país, y con eso inician el proceso de obtención de su residencia legal permanente dentro del Uruguay. En octubre de 2014, una norma facilitó la obtención de la residencia legal permanente para los nacidos en América del Sur, y acá diríamos que entra la gran parte de los trámites que hoy en día se ejecutan sobre residencia legal en nuestro país. Esto ya no se realiza en el ámbito de migraciones, sino que se realiza en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí el extranjero viene con su partida de nacimiento, con sus antecedentes penales, ambos documentos tienen que estar apostillados, con una prueba de que tiene sus vacunas al día, o puntualmente lo que se controla es que tenga la vacuna antitetánica y lo puede traer esa prueba del exterior, o puede venir acá a Uruguay y darse un refuerzo de la vacuna antitetánica. Con esos 3 documentos solicita un inicio de trámite de residencia legal y comienza un proceso que aproximadamente lleva entre 4 y 6 meses para otorgar la residencia legal definitiva. Desde el momento en que inició el trámite ya está habilitado para poder trabajar con la condición de residente legal en trámite. O sea, no hay que esperar a la finalización del proceso, sino que con el inicio del proceso ya ese extranjero puede comenzar a trabajar. En cualquiera de los 2 regímenes, tanto en el régimen general, que lo inicia ante migraciones, como en este régimen especial que realiza ante Cancillería. La opción que les decía más sencilla, pero que no aplica a todos los trabajadores, sino que solo a aquellos que vayan a venir por un lapso de hasta 180 días, es tramitar una hoja de identidad provisoria. En ese caso, la empresa es la que realiza esta solicitud ante el Ministerio de Trabajo, en el cual detalla en una carta, en una petición, que determinado trabajador pueda ingresar al país, todos los datos del trabajador, los datos del contrato laboral que va a tener, la actividad que va a desarrollar, la posición que va a desarrollar en la empresa, remuneración, horario, etc. También hay que acreditar la representación de la empresa y todos los datos de la empresa, y se adjunta copia del pasaporte del solicitante y de su partida de nacimiento. Con estos documentos, en un proceso sencillo de aproximadamente 10 días, y que pueden ser hechos previos a la venida del trabajador extranjero, se solicita la hoja de identidad provisoria, y con esa solicitud ya el trabajador puede comenzar a trabajar. Bueno, el concepto de ciudadanía es un concepto que, si bien no es un requisito para poder trabajar en Uruguay, como decíamos hoy, iniciada la residencia
legal o iniciado el trámite de hoja de identidad provisoria, ya puedo trabajar. El concepto de ciudadanía sí es importante en el régimen zona franca porque existen un par de normas específicas que refieren a la condición de ciudadano. Una de ellas es, como hablaba hoy Cecilia, es el porcentaje, una de las condiciones para mantener o para tener la exoneración tributaria es que los porcentajes de trabajadores sea al menos 75% ciudadanos, y acá el concepto de ciudadanía, naturales o legales, y 25% extranjeros, con la posibilidad de lograr una flexibilización de 50-50. Bueno, si es extranjero que vino a vivir a Uruguay, que inició un proceso de residencia, luego decide ir por la ciudadanía, bueno, en ese caso ya no computaría, como una vez obtenida la condición de ciudadano, ya no va a computar dentro del personal extranjero, dentro del 25 o 50 del personal extranjero, sino que me salta al otro lado y me va a computar dentro del 75% de ciudadanos o 50% de ciudadanos. ¿No? Y también hay a nivel, este sería el efecto a nivel de empresa. El efecto a nivel trabajador es que la posibilidad de no tributar al régimen de seguridad social es para los extranjeros. El día que se convierte en ciudadano pierde esa calidad de extranjero y tiene que estar abarcado al régimen de seguridad social. Y lo mismo sucede con la opción del impuesto a la renta de no residentes. Puedo optar, si soy extranjero, si me acogía a no tributar a la seguridad social. El día que soy ciudadano, cambia mi estatus tanto a nivel de seguridad social como a nivel de tributación de su salario en el impuesto a la renta. El proceso de ciudadanía se tramita ante la Corte Electoral, lo puede realizar el extranjero en el caso de ser casado a los 3 años de su llegada al país, y en el caso de tener otro estado civil a los 5 años de su llegada al país, tiene que acreditar su permanencia en nuestro país y su arraigo en nuestro país. Obviamente que quien tiene un trabajo en relación de dependencia va a poder demostrar más fácilmente esa condición de arraigo, pero bueno, también hay que presentar otro tipo de documentación como todo lo que pueda demostrar que estuvo en ese periodo, en esos 3 o 5 años dentro de nuestro país, uso de servicios, asistencia médica, si tiene personal doméstico, por ejemplo, que lo tenga registrado a nombre propio, y hay una cantidad de elementos de prueba, bueno, que si pertenece al club social, si hace visitas médicas, etcétera, una cantidad de elementos que pueda probar que durante ese periodo de tiempo ese extranjero estuvo efectivamente dentro de nuestro país. Bueno, y el otro concepto que es relevante es el concepto de residente fiscal, de ese extranjero cuando configura la residencia fiscal en el Uruguay. Si bien el extranjero va a poder optar por su salario en zona franca por irse del impuesto a la renta de personas físicas, que es el impuesto que le cabe a quienes configuran la residencia fiscal en nuestro país, bueno, puede tener otras rentas dentro de nuestro país y en la medida que configure el concepto de residente fiscal, va a tener que tributar el impuesto a la renta de persona física, y si no lo configura y tiene renta en nuestro país, tributará el impuesto a la renta de no residentes. Acá, como todos sabemos o hemos escuchado en prensa, o leído algún informe técnico, han habido novedades significativas en los últimos meses sobre las causales para obtener la residencia fiscal en el Uruguay. Le detallamos acá en la presentación cuáles son esas causales. Generalmente la más comúnmente utilizada es la de la permanencia en nuestro país. Si uno está por más de 183 días en un año calendario dentro de Uruguay, se configura la residencia fiscal. Los días se computan por fracción de día, o sea que si estoy una fracción de día ya se computa el día entero como que estuve dentro del país. Se computa lo que existe, el concepto de lo que es la ausencia esporádica, si ese extranjero sale del Uruguay y vuelve en un periodo menor de 30 días, esos días que uno tendería a decir, bueno, no los voy a contar dentro de los 183 días, sí los voy a contar dentro de los 183 días, y ahí hay un cierto criterio de razonabilidad de, bueno, cuántos días puedo computar como ausencia esporádica. Incluso hay una sentencia a nivel del Tribunal de Contencioso Administrativo, donde un extranjero tenía días efectivos dentro del Uruguay 76, y llegaba a 183 con el cómputo de ausencias esporádicas, y el tribunal le dijo que no le otorgaba el estatus de residente fiscal, o sea, o que no se le consideraba residente fiscal en nuestro país, porque
las ausencias en realidad no eran esporádicas, sino que lo permanente era que estaba ausente del país, y lo que era excepcional era los 76 días que estuvo dentro de nuestro país. Bueno, ahí yo diría que hay un criterio de razonabilidad de la administración tributaria. Si la persona está más o menos en el entorno de 140 días efectivamente de nuestro país, y la diferencia de días hasta los 183 lo computa bajo ausencia esporádica, se le otorga el certificado de residente fiscal. Otras causales para ser residente fiscal en nuestro país, bueno, puede ser la inversión directa o indirecta en una empresa por un valor del entorno de casi 5 millones de dólares, y que esa empresa haya sido promovida bajo el régimen de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, que es el régimen de COMAP, como más comúnmente conocido. Acá está la nueva causal que tanta publicidad ha causado, que es que si un extranjero realiza una inversión inmobiliaria en uno o más inmuebles de forma directa, no a través de sociedad, sino a través de forma directa, a partir de la adquisición del 1 de julio de este año, y más o menos el valor de ese inmueble está en el entorno de los $380.000, esa inversión, sumado a la exigencia de que esté al menos, y acá sí es efectivamente, no hay un concepto de ausencia esporádica, sino que en el año calendario tiene que estar al menos 60 días dentro del Uruguay. Bueno, sumadas esas dos condiciones, la persona el 31 de diciembre podrá solicitar su residencia fiscal en el Uruguay. Otra causal que ya venía previa es si la persona, una nueva causal es que si tiene una inversión, la persona tiene una inversión directa o indirecta a una empresa por un valor de más o menos $1.650.000, y esa empresa genera a partir de inversión, y la generación de empleo tiene que ser a partir del 1 de julio, y genera al menos 15 nuevos puestos de trabajo, también se puede solicitar la condición de residente fiscal. Y luego dos situaciones que ya existían previamente, que es si Uruguay es el centro de interés económico, es el lugar desde el cual se obtienen más ingresos respecto a la comparación país a país con el resto de los países donde esa persona obtiene ingresos. También podrá acreditar que Uruguay es su centro de interés económico y es residente fiscal del Uruguay. Ese cómputo de esos ingresos que obtiene entre Uruguay no pueden ser rentas puras de capital, tienen que tener alguna renta de trabajo o alguna renta que combine capital y trabajo, no pueden ser exclusivamente rentas de capital. Que la base de los intereses vitales de la persona estén en Uruguay, también le otorga la residencia fiscal al extranjero. En ese caso hay una presunción de que el centro de intereses vitales está dentro del Uruguay si cónyuge e hijos menores a cargo residen en Uruguay, y ese concepto de residen en Uruguay es que sean residentes fiscales en Uruguay, que cumplan alguna de las condiciones para ser residentes fiscales en Uruguay. Entonces, esta persona, por acreditar que su cónyuge e hijos menores a cargo, si lo tuviere, son residentes en Uruguay, fiscales en Uruguay, él también puede hacer extensivo la solicitud de su residencia fiscal en Uruguay. Y luego hay una causal de tenencia de inmuebles. Si se tienen inmuebles por un valor de $1 millón, de forma directa, por un valor de $1.650.000, ahí ya no importa la cantidad de días que se estén dentro del país, automáticamente se puede pedir la condición de residente fiscal. Bueno, es importante, o como decíamos hoy, bueno, ese extranjero que viene a trabajar a una empresa usuaria del régimen de zona franca, por sus remuneraciones salariales tendrá una tributación, o tendrá su tributación, podrá optar porque su tributación queda abarcada por el por el IRNR, perdón, sobre todo si esa remuneración excede el punto de equilibrio que mencionaba Cecilia, en torno a los $2.300. Pero si tiene otras rentas dentro del Uruguay, va a estar abarcado por el impuesto a la renta de personas físicas. Aquí simplemente le planteamos un cuadro, un esquema del tipo de rentas que puede tener ese extranjero. Puede tener rentas de capital dentro de nuestro país, puede tener intereses, puede recibir dividendos por participación en sociedades locales. Bueno, eso va a quedar alcanzado por el impuesto a la renta de personas físicas. Puede obtener rentas de trabajo de una empresa que no sea usuaria del régimen de zona franca. Bueno, esas rentas de trabajo van a estar alcanzadas por el impuesto a la renta de personas físicas. Acá podrá tener duplicidad de tributación sobre sus ingresos salariales, por lo que le correspondan de la empresa usuaria de zona franca, va a podrá optar a tributar por el IRNR, pero lo que obtenga por una empresa fuera de zona franca, y no importa si las empresas
corresponden al mismo grupo o no, va a tener que tributar obligatoriamente impuesto a la renta de personas físicas. Si obtuviera rentas salariales fuera de Uruguay por trabajar para un contribuyente del impuesto a la renta de personas físicas, también esas rentas van a estar abarcadas por el impuesto a la renta de personas físicas. Y luego nuestro país, en el año 2011, hizo una pequeña perforación al criterio de la fuente a nivel de las personas físicas y grava, a partir del 2011, 2 rentas que puede obtener una residente fiscal en Uruguay en el exterior. Esas rentas básicamente son los intereses y los dividendos que se puedan obtener desde el exterior. El concepto general es rendimientos de capital inmobiliario, pero creo que los casos más comunes son el tema de intereses y dividendos. Esas rentas están alcanzadas por una tasa del 12%, y Uruguay reconoce un crédito automático por los impuestos que eventualmente se puedan estar pagando en el exterior sobre esos intereses y dividendos. Uruguay buscaba ser un captador de extranjeros que se vinieran a vivir a Uruguay. Esta norma iba un poco en contra de esa promoción, de esa política de promoción, con lo cual se estableció lo que se llama, o uno puede escuchar por ahí, un tax holiday, de no gravar, darle una exoneración a ese extranjero que se convierte en residente fiscal en Uruguay, del año en el que se está convirtiendo en residente fiscal en Uruguay, más 5 años sobre la gravabilidad de estos intereses y dividendos del exterior. Con lo cual, si hoy en día una persona se convierte en residente fiscal en el año 2020, bueno, tiene exonerado intereses y dividendos del exterior por 2020, 21, 22, 23, 24 y 25. Hasta el 31 de diciembre de 2025 no va a tributar sobre esas rentas del exterior. Existe hoy en día, sobre fines de junio, el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo un proyecto para modificar este periodo de exoneración y ampliarlo, hoy en día es año más 5, ampliarlo al año más 10. O sea que se amplía ese periodo de exoneración. Esto un poco basado en que hay otros países, incluso países miembros de OCDE, que dan este periodo de 10 años de exoneración, y Uruguay quiere competir o ponerse a la par de los beneficios tributarios que dan esos países para atraer extranjeros a nuestro país. Entendemos, como está hoy en día la redacción del proyecto de ley, que actualmente está incluso en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que esa ampliación de la exoneración va a abarcar a los nuevos residentes fiscales. No cabe duda que el que venga este año, el año que viene, entrarán dentro de esa ampliación, pero que también a quienes estén cursando hoy en día la exoneración se les va a ampliar el periodo de exoneración, e incluso quienes hayan cursado esta exoneración y se les haya vencido porque le pasó el periodo del año más 5 y están tributando impuesto a la renta de personas físicas sobre estos intereses y dividendos del exterior, se podrían subir nuevamente a los 5 años restantes que le quedan para la exoneración. Ahora vamos a plantear algunas situaciones prácticas y vuelvo a Cecilia para que comparta algunos casos que creo que son interesantes para todos. Bueno, perfecto. Están viendo, me imagino, la presentación. Lo que nosotros quisimos hacer es, en principio, yo lo que di fue el marco teórico y bueno, y en general, cuáles son los beneficios que pueden tener los extranjeros, pero obviamente en la práctica, cuando uno va viendo casos específicos, surgen consultas respecto a esto, y bueno, quisimos de repente considerarlas y conversarlas con ustedes. Nosotros planteábamos un caso de que es un empleado extranjero, dependiente de la empresa Zona Franca. Por ejemplo, tiene un cargo comercial, gerencial financiero, de controller, que no solamente trabaja para dentro de Zona Franca, sino que puede trabajar para el grupo de la firma, pongámosle que es una firma multinacional y tiene varias oficinas en la región, y bueno, y hace tareas financieras para todos. ¿Qué pasa? En este caso, la actividad de esta persona está realizada parcialmente en Zona Franca y parcialmente en el exterior. ¿Cómo estoy acá con los beneficios? Bueno, soy extranjero, puedo optar por no aportar por el BPS, o sea que tengo 0 carga en lo que tiene que ver con los aportes que hay que hacer al BPS,
y puedo optar por el IRNR porque cumplo con todas las condiciones. Bien, la actividad la realizo parcialmente en zona franca y en el exterior. Ese es un caso bastante sencillo que aplica el beneficio. Después planteamos otro caso, que es un empleado extranjero, también de la empresa en zona franca, dependiente, y hace tareas regionales. Bien, ahora, ese empleado, también extranjero, es empleado de la headquarter del grupo, bien, de la casa matriz, que está en otro lado, pero ese sueldo y se lo paga la empresa extranjera y a su vez está dentro de la planilla de la empresa extranjera. No tiene nada que ver con la empresa en zona franca. Entonces, esto sí no aplica dentro de los beneficios de zona franca, porque no tiene absolutamente nada que ver con la empresa en zona franca. Solamente va a tener que ver con la empresa en zona franca lo que reciba de sueldo como dependiente de esa empresa. Entonces, sobre ese sueldo que recibe, sí va a poder optar el 0% y pagar el 12% sobre lo que realiza para la empresa de zona franca, y es pago por la empresa de zona franca. Ahora, si me voy a lo que hago para la empresa en el exterior y me lo paga la empresa del exterior y estoy en la planilla del exterior, ahí no. Ahí voy al régimen general, que era un poco lo que adelantaba Juan. Ahí soy un uruguayo que trabajo para una empresa en el exterior. Entonces, si lo hago, ese trabajo, en el exterior, no me aplica ningún impuesto uruguayo porque estoy fuera del alcance. Nuestros impuestos se basan en la fuente territorial, es decir, graba solo lo que realizo acá en Uruguay, salvo algunas excepciones, pero en este caso, si estoy afuera y trabajo para una empresa afuera, acá no pago impuestos. Ahora bien, si esa misma tarea la estoy realizando desde Uruguay, ahí sí tengo grabado la renta y tengo que pagar impuesto a la renta de personas físicas del 0 al 36%. Obviamente esto considerando que soy residente fiscal uruguayo, ¿no? Creo que este caso ya quedó. Bueno, acá planteábamos un caso que se puede dar, por supuesto, es común, que es un extranjero, que es dependiente de la empresa en zona franca, que hizo la opción de no aportar al BPS, y también hizo la opción de pagar IRNR el 12%, y bueno, y el 1 de julio se va a otra empresa que no está en zona franca, o dentro del mismo grupo de la empresa se va al no usuario de zona franca. ¿Qué pasa? Acá lo hicimos bien sencillo, o sea, pensando solamente en el año calendario, del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020, yo opté por IRNR y pagué IRNR porque estaba dentro de una empresa de zona franca. Ahora, me fui el 1 de julio a una empresa no usuaria de zona franca y ya mi sueldo va por el régimen general, tengo que pagar BPS y tengo que pagar IRPF. Me empiezan a retener IRPF. Pero en realidad el IRPF es un impuesto anual, entonces me abarca todo el año. Todos mis ingresos que recibí desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre. Entonces, a fin de año, cuando reciba el sueldo y me hagan el ajuste anual, voy a usar todo lo que anticipé del 12%. Pero si mi tasa efectiva de IRPF, no sé, es un 20%, voy a tener que pagar buena plata a fin de año para poder alcanzar ese impuesto. Todo esto considerando que el empleado tiene residencia fiscal en Uruguay, o sea que cumple la residencia fiscal, por ejemplo, porque vive hace 3 años acá en Uruguay y la cumplió por los 180 días. Acá hicimos una más complicada, que es la capaz que la vemos un poco juntos, que es la del extranjero, que es dependiente de la zona franca, optó por IRNR, como fue todo lo mismo caso que el anterior, o sea, no aporta BPS, paga el 12%, pero el 1 de septiembre del 2020 se traslada a la empresa uruguaya, que no está en territorio franco, o sea, un no usuario de zona franca. Pero a la misma vez no es residente fiscal uruguayo hasta el 1 de julio. O sea, recién el 1 de julio de ese año cumplo con la causal de los 183 días de vivir en Uruguay y ahí me convierto en residente fiscal. ¿Esto qué pasa? Durante el tiempo que yo trabajé en zona franca, pago el 12% porque lo opté, porque tengo el beneficio del régimen de zona franca. Pero después tengo un periodo
que el 1 de septiembre me voy a una empresa que no es de zona franca y ya no puedo optar, o sea, tengo que pagar IRPF. Pero en realidad fui no residente, porque recién mi residencia la cumplí el 1 de julio. O sea que hay un periodo en el cual yo sigo pagando IRNR, o sea, no me agarra todo el año en IRPF, sino que me agarra desde que me convertí en residente fiscal uruguayo, que va a ser desde el 1 de julio. O sea, la diferencia con la anterior es que como yo ya era residente fiscal, el IRPF me abarca todo el año. En esta situación, el IRPF solamente me abarca desde el momento que yo cambié la residencia. Hasta que no cambio la residencia, yo tributo IRNR, por cómo está creado el impuesto del IRNR. Y a partir de ahí pago IRPF, o sea que voy a pagar IRPF por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre. Acá pusimos algunos tips prácticos a considerar, que al principio de la charla hay un tema que me gustaría comentárselos, que no se lo comenté, que el tema es que al no optar por BPS, el extranjero, quedó claro que no voy a aportar jubilación, no voy a aportar FONASA, y no voy a aportar FRL. ¿Qué pasa? No voy a tener posibilidad de tener en algún momento los subsidios que otorga el BPS. Los subsidios son los seguros de salud, los seguros de paro, los seguros por maternidad. Eso tengo que tener claro, que en un régimen de zona franca, de un extranjero que hizo la opción de no aportar al BPS, no va a estar cubierto, porque obviamente no se hacen las contribuciones a la seguridad social por ese tema. Un poco, no sé si Juan querés ver un poco más de algunas consideraciones que tienen que ver con las mudanzas, los vehículos. Sí, eso es importante. Respecto a los extranjeros, tienen un beneficio de poder realizar una mudanza de sus bienes propios desde su país de origen a Uruguay. Ese beneficio es por un lapso de 6 meses desde el momento en el cual le fue otorgada la residencia legal permanente. O sea, a partir de que tienen la resolución de que son residentes legal permanentes, se les abre una ventana de 6 meses para poder realizar una mudanza de bienes propios sin pagar impuestos de importación. Pasado ese lapso, tienen que pueden hacer la mudanza, por supuesto, pero va a estar con tributación. Lo que no pueden traer, y eso es una típica pregunta que nos realizan, es vehículos propios del exterior. En ese caso, no deberían de traer vehículos. De hecho, hay un tema un poco más específico respecto al tema del uso de vehículos del exterior, que es que quienes pueden circular en Uruguay con un vehículo extranjero son quienes están en su estatus de turista dentro del país. En Uruguay está prohibida la importación de vehículos usados, con lo cual quien inicia un trámite de residencia legal, desde el momento que lo inició, cambió su estatus de turista a residente legal en trámite, con lo cual no debería de ingresar a Uruguay y no debería de circular por Uruguay con un vehículo matriculado en el exterior. De hecho, la sanción, en el caso de que lo detecten, es la incautación del vehículo. Por ahora entiendo, damos cerrada la presentación original y pasamos a preguntas, un espacio de preguntas que ya estamos recibiendo. Hay una pregunta sobre el caso de si se puede cambiar de un régimen a otro, es decir, de si puedo cambiar de IRNR a IRPF si hay limitaciones. Acá la norma de impuesto a la renta, lo que dice es que si una vez que optaste por pagar IRNR por un periodo de 3 años, no podés modificarlo. Exacto, una vez optado hecha la opción de IRNR, al menos por 3 años se debe tributar IRNR. Ahí supongo que será alguien que está justo en el límite entre el punto de inflexión que le conviene IRNR y IRPF, hecha la elección por 3 ejercicios, tiene que mantenerse dentro del IRNR. Recién se le abre la posibilidad para IRPF una vez pasados esos 3 ejercicios. Exacto. Después nos preguntan, acá relacionado a lo que es la residencia legal, ¿cuán estricto es el plazo de vencimiento de 90 días de la documentación a presentar?
la fecha vigente es la del documento o la de la apostilla. Cuando se hace la presentación de los documentos, el plazo de 90 días, asumo, refiere a los certificados de antecedentes penales. Los certificados de antecedentes penales, si bien cuando se emiten en el exterior, generalmente tienen un plazo de 90 días, acá en Uruguay se toma una vigencia de hasta 180 días, aunque en las últimas semanas se ha vuelto un poco más restrictivo Cancillería, y está volviendo a adoptar el criterio de 90 días de vigencia del certificado de antecedentes penales. La vigencia no la da la apostilla, la vigencia la da la fecha de emisión del organismo correspondiente en el exterior de esos certificados de antecedentes penales. Otra pregunta también relacionada con la residencia es: ¿cuál es la norma que habla de los 6 meses para hacer la mudanza? Eso... Bueno, ahí lo chequeamos, Maximiliano, chequeamos eso y te mandamos cuál es el número de norma. Luego vamos a mandarles a todos la presentación y ahí les mandamos también la normativa que habla sobre respecto a la posibilidad de hacer la mudanza dentro de un periodo de 6 meses. Hay otra pregunta acá que refiere a qué pasa si un extranjero ingresa a trabajar a una empresa usuaria de zona franca y no realiza la opción de tributar por IRNR en el inicio. Si se le pierde la opción luego para optar IRNR, o si lo puede hacer, puede empezar tributando IRPF y después cambiar a IRNR. No, sí, puede, perfecto. O sea, en realidad la norma no prohíbe eso, o sea, que lo podrías hacer en tanto, obviamente, hayas optado por no aportar al BPS, ¿no? Esa es la condición fundamental, y que se cumplan todas las condiciones que hablamos desde donde se realizan las actividades. Se realizan en zona franca o parcialmente en el exterior, y que no sean servicios que se presten a clientes no usuarios de zona franca. En ese caso podría soportar. Luego otra pregunta que nos realizan es, bueno, como expatriado, ¿podemos ingresar con vehículo argentino para realizar mudanza dentro del periodo de 6 meses? Lo que condiciona el poder o no ingresar con un vehículo extranjero es si ya se cambió el estatus de turista a residente en trámite. Desde el momento que uno es residente en trámite, ya no debería de ingresar con un vehículo extranjero. Hay otra consulta que nos hacen, que es, bueno, en el caso de una empresa que presta servicios hacia el exterior, ¿okay? Pero también presta algún servicio a un contribuyente de IRAE localizado en territorio no franco. Nos piden que aclaremos cómo es la tributación o la opción de IRNR de los trabajadores afectados al servicio, y en especial nos piden que aclaremos cómo es la de los cargos gerenciales. Bueno, me supongo que debe ser al personal que no está directamente enfocado en la prestación de ese servicio. ¿Respondo a vos, Cecilia? Sí, bueno, ahí lo que se va a tener que determinar es las tareas específicas que se hace para ese cliente no usuario y bueno, para el resto, y bueno, se deberá prorratear lo que es ese sueldo para realizar el aporte de IRPF o de IRNR. La realidad es que esto no está aclarado en la normativa. Sería muy bueno que este tipo de cosas sean más claras a los efectos de poder liquidar los impuestos, pero bueno, en principio la solución debería ser esta. Obviamente el tema de la flexibilización de prestación de servicios de zona franca a usuarios de no zona franca es bastante nueva, y bueno, más adelante capaz que se pueden ir aclarando con consultas de la DGI o resoluciones de lo que está relacionado a este tema. Porque en principio quien trabaja directo, ese sí no puede ir por la opción, tendría que tributar IRPF si está abocado directamente a un proyecto que es para un cliente de territorio no franco, y los cargos gerenciales es un indirecto. Exacto. O sea, habría que prorratear parte de su sueldo, podrá ir por IRNR y parte debería ir por IRPF. Exactamente. Nos consultan también si en el caso de un extranjero que vino a trabajar a Uruguay, primero ingresó trabajando en una empresa fuera del ámbito del régimen de zona franca, y luego consigue trabajo dentro de zona franca, ¿cómo es su tributación tanto en BPS como en IRNR?
O sea, el empleado trabaja en zona franca y luego... Viene a Uruguay a trabajar solo a cualquier empresa fuera de zona franca y luego lo contratan en zona franca. Perfecto. En realidad ahí, si cumple con la condición de que es extranjero, puede optar perfectamente por los beneficios que te da el régimen de zona franca. Y bueno, y optar por no aportar al BPS y seguir aportar por IRNR. Bueno, ahí se harán los cortes que se tenga que hacer a efectos para la liquidación del impuesto de la renta. Perfecto. Acá preguntan también, una empresa de zona franca que le presta servicios a un contribuyente de IRAE, ese contribuyente estaba amparado dentro de la resolución 5197, si eso es suficiente para prestarle servicios desde zona a territorio no franco. A ver, la ley en el 2018, cuando flexibilizó esta parte de poder prestar servicios desde zona franca a territorio no franco, lo que dice específicamente es, bueno, si yo ya le presto servicios al exterior, ese mismo servicio también lo puedo prestar a un contribuyente de IRAE localizado en territorio no franco. Contribuyente de IRAE, una empresa que opere bajo el régimen 5197 es contribuyente de IRAE, lo único que tiene es una forma específica o especial, un régimen especial para determinar cuánto de su renta es de fuente uruguaya y cuánto de su renta es de fuente extranjera. Pero no me cabe duda que es un contribuyente de IRAE, con lo cual es posible prestar de zona a ese contribuyente amparado en la resolución 5197. Perfecto. Acá tenemos alguna pregunta más, que dice, la opción de IRNR es por 5 años y luego automáticamente empieza a tributar como IRPF, ¿verdad? No lo vi en la presentación. No, puede leerse de dos formas esto. Claro, una ciudadanía. Claro, no, IRNR respecto a los salarios o IRNR respecto a la renta. También, por el tipo de renta. Perfecto. Respecto al salario que se recibe desde zona franca, esa opción es, la opción... Sí, mientras cumpla las condiciones. Claro, mientras cumpla las condiciones, cada 3 años podrá irse de esa opción. Exacto. Pero, si no, se mantiene entre la opción de IRNR y no hay limitación temporal. Será siempre que trabaje para ese usuario de zona franca. Para las rentas del exterior, los intereses y dividendos del exterior, cuando uno opta es por el año en el cual configura la residencia fiscal y 5 años más. Cuando se le cae la exoneración, pasa a tributar sobre los intereses y dividendos del exterior el IRPF, que es a una tasa del 12%. Dos cosas. Ojo que esta opción de tributar IRNR solo es sobre intereses y dividendos del exterior. Si ese extranjero viene a Uruguay y tiene un interés en Uruguay, no sé, otorga un préstamo dentro de Uruguay, ese interés va por el IRPF, no entra dentro de la exoneración dentro de este tax holiday. El tax holiday es para rentas del exterior. Y luego, bueno, que esta opción hoy en día va camino a ampliarse al año más 10. Y nos preguntan también, los 90 o 180 días de vigencia de certificados penales vencen aunque se haya salido del país en ese periodo, aunque no se haya salido del país ese periodo. Bueno, ahí es correcto lo que mencionan, que había un criterio de relaciones exteriores de que si había vencido el certificado de antecedentes penales, pero se le prueba de que esa persona no salió del país luego de vencido ese certificado de antecedentes penales, se lo toman como bueno. Hoy en día ya no lo están tomando, pero esto es más que nada porque el aluvión de requisitos y de requerimientos para el inicio de la residencia, el aluvión de requerimientos para poder ingresar a Uruguay vía mecanismo de excepción, ha hecho que se pongan un poco más estrictos las autoridades en el control de documentos y en aceptación de este tipo de excepciones. Hoy día, o en las últimas semanas, las respuestas que hemos recibido es que si está vencido, por más que podamos probar que esa persona no salió del país y que debe de tramitarse nuevamente. Perfecto. Una pregunta interesante, un caso interesante es cuando un dependiente de zona franca, extranjero que haya optado por la opción, obviamente no BPS y tributado 12%, se le paga una gratificación con acciones. Esas acciones en ese monto está grabado al 12% en ese momento, pero después, en realidad, esos intereses o capital gain que le genere esas acciones a futuro, va a tributar como residente fiscal uruguayo
en el caso que lo cumpla, que seguramente lo va a cumplir porque va a estar trabajando con Uruguay. Entonces ahí pueden optar va a tener las exoneraciones de 5 años o de 10 años en el caso, porque lo que genera son intereses y dividendos. O sea, sobre las acciones que obtuvo como stock options, la recepción de interés o la venta de esas acciones a futuro podría estar cubierta por este periodo de exoneración. Exactamente. Que es algo también interesante. Exactamente. Bueno, una pregunta parecida. Si se paga 12% sobre No. Acá lo que preguntan es si sobre la diferencia, el capital gain de la compra y venta de un activo financiero, si se paga si está alcanzado dentro del 12% de gravabilidad. Lo único que grava sobre rentas del exterior son rendimientos de capital, no incrementos patrimoniales. Rendimiento de capital es el interés y el dividendo. Entonces, si yo tengo una cuenta en un broker en el exterior y tengo ahí bonos del tesoro del gobierno americano y paga un interés, está alcanzado. Si tengo acciones de Apple y me paga un dividendo, está alcanzado. Ahora, si compré ese bono, compré esa acción a un precio determinado y lo vendo a un precio superior, ese capital gain no es ni interés ni dividendo, entonces no está alcanzado, nunca. Ni siquiera dentro del periodo del tax holiday, ni siquiera luego del periodo del tax holiday, como está la normativa hoy en día. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? No, ya estamos con las preguntas, contestamos todas, entiendo. Sí, perfecto. Bueno, nuevamente reiterarles agradecer por participar en este webinar. Vamos a repartirles, vamos a enviarles vía email la información que utilizamos, vamos a mandarle el tema de la norma esta respecto a la posibilidad de hacer la mudanza entre los 6 meses. Bueno, agradecerles participar, agradecer de vuelta a Wada Park, gracias Ceci por ilustrarnos, y bueno, quedamos, en cualquier momento nos volveremos a encontrar en este ciclo. Gracias a todos, una cosita más, el webinar quedó grabado, así que también le vamos a poder enviar el link para que lo puedan escuchar nuevamente o otras personas que no pudieron asistir. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias.